me avisan cuando ya puedan ver mi pantalla. Sí, dime. Ujú. Ah, ok. Pues al final, en general la asistencia es obligatoria, ¿no? Pero luego cuando les doy oportunidades para segundas, reviso asistencia, ¿no? Probablemente ahí es donde se puede afectar, pero si no me manda un mensaje de manera personal al WhatsApp para indicarme el por qué no apareció al final, pues, ¿no? Nada más. Pero no, con una falta pues no hay tanto problema, ¿no? Ok, sí, muy bien. ¿Ya se ve la presentación? Ya, bueno, en esto nos habíamos quedado el día jueves, ¿no? Por ahí les había encargado de tarea, pero pues vamos a hacerlo aquí mejor. Bueno, contexto. Aquí es una sección o un tramo de una viga que tiene una carga, convención de signos, entonces vamos a empezar a ver, ¿no? Ok. Esta sección que estamos tomando es de una viga simplemente apoyada, donde la carga está más o menos así, ¿no? Y se está aplicando de manera vertical hacia arriba, ¿no? Entonces lo que estamos tomando en la parte de arriba es un pedacito de esa sección, un delta X, ¿no? De esa viga. Uh-huh. Entonces estamos cortando y estamos analizando aquí un delta X, que sería la sección que está arriba, ¿no? Ese sería el contexto. Y ahora, a partir de ese delta X, vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales para encontrar el balance y ver qué relaciones o qué parámetros intervienen en el balance vertical o de fuerzas verticales. Entonces, convención de signos, si la carga es vertical hacia arriba, se toma positiva. Si la carga es vertical hacia abajo, se va a tomar con signo negativo, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tiene que ser igual con cero. Planteamos la convención de suma de fuerzas verticales, que en este caso sería vertical hacia arriba. Sí, estoy grabando con una aplicación, no sé si se está viendo ahorita. No me manda es que ya el Meet ya no nos permite grabar si no tienes un plan. Entonces lo que hice fue bajar un complemento de Google para grabar la pantalla. Eso ya después se los voy a subir. Sí. Ahorita estamos viendo principio de relación entre carga cortante y momento. Si lo quieres poner como un título, sería relación entre carga cortante y momento. ¿Ok? Y ya después veríamos relación entre momento, pendiente y deflexión. Relación entre carga cortante y momento. Es introductoria lo de doble integración, ¿no? O es parte, pues, ¿no? ¿Okay? Entonces, continuando con el análisis de fuerzas verticales, aquí tenemos lo que sería antes del punto O, que sería el punto donde vamos a analizar momentos, tenemos un valor de cortante, que la convención de signos para esa sección o ese tramo del lado izquierdo sería vertical hacia arriba, y luego el siguiente cortante sería vertical hacia abajo. Entonces, si planteamos esa sumatoria, sería cortante más el valor de P por A por delta X. Como tal, pues la función de carga no está definida, ¿no? Si se dan cuenta, pues yo dibujé una forma cualquiera. Entonces, por lo tanto, la carga concentrada vale P por A por delta X, ¿no? Que sería la carga concentrada. Okay. Esa carga concentrada, con respecto al punto O, la estoy ubicando a una proporción, que en este caso sería lambda, de delta X. Esto va ahorita a intervenir en el cálculo de momentos, ¿no? Si fuera una carga uniformemente distribuida, pues sabemos que va a estar a delta X sobre 2. Pero para generalizar la deducción, le decimos que está a una cierta distancia o proporción de delta X, que en este caso esa proporción sería el valor de lambda, ¿no? Okay. Después tenemos este valor de fuerza vertical, que sería el cortante más un incremento de cortante, pero como va vertical hacia abajo, ahí sería con signo negativo. Sería menos eh, cortante
más el incremento de cortante. Y ya serían todas las fuerzas verticales que intervienen en ese delta X de la viga, ¿no? Eso tiene que ser igual con 0 entonces, ¿no? Desarrollamos y simplificamos, sería cortante más P por A por delta X menos el cortante menos el incremento de cortante tiene que ser igual con 0. Este y este se eliminan. Y si despejamos el incremento de cortante va a ser igual a P por A por delta X. Lo que vamos a hacer es despejar el valor de PA, a ver cómo nos queda. Entonces el incremento de cortante con respecto al incremento en X va a ser igual a P por A. Entonces vamos a hacer el límite cuando delta X tiende a 0. Y esto se va a convertir en la derivada del cortante con respecto a X. Y ese valor de P por A se va a convertir en la función de carga. ¿Okay? Entonces la derivada del cortante con respecto a la posición nos da el valor de carga. Si hacemos el despeje de esta parte, sería la derivada del cortante, va a ser igual a P por delta X. Si integramos ambos lados de la ecuación, sería el cortante va a ser igual a la integral de carga diferencial de X. ¿Okay? Y esta sería la relación que nos va a interesar. Más la constante, ¿no? De integración. ¿Okay? Más una constante C1 C. ¿Okay? Esa sería la primera relación que vamos a ver, ¿no? Si tenemos la función de carga y la integro, lo que me va a dar es el valor de cortante más una constante de integración. ¿Okay? Eso lo obtuvimos con respecto a el equilibrio de fuerzas verticales. Ahora, para encontrar la relación con respecto al momento, lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos con respecto al punto O que está de este lado, ¿no? Vamos a insertar otra. Vamos a hacer la copia de este. Ahora, el balance sería con respecto al punto O, ¿no? Sumatoria de momentos con respecto al punto O tiene que ser igual con 0. Planteamos la convención en la cual vamos a sumar los momentos. Las fuerzas que van a generar momento, pues sería el momento en el extremo del lado izquierdo, más el momento, más el incremento de momento del lado derecho. Este valor de cortante más el incremento de cortante, como está en el punto de aplicación O en el punto donde vamos a plantear el equilibrio, pues no genera momento, ¿no? Este valor de cortante sí genera momento, y la distancia perpendicular sería el delta X, ¿no? Esta carga concentrada también genera momento con respecto al punto O, y sería la carga concentrada por el valor a la distancia a la cual concentramos, ¿no? Que sería una proporción de delta X. ¿Okay? Entonces, a partir de lo cual, pues tendríamos el valor de momento que va a sumar en la ecuación, ¿no? El de cortante por delta X también, perdón, sería resta, ¿no? ¿No? Sería resta. No. Sería menos, ¿no? Menos el momento, menos el cortante por delta X. La carga concentrada también va a restar, menos P por A por delta X, por la distancia perpendicular, que sería una proporción de delta X, lambda, por delta X. Y este momento puntual sería una suma, ¿no? Más el momento, más el incremento de momento, ¿no? Y eso tiene que ser igual con 0. Y ya serían todas las horas que intervienen en este balance, ¿no? Si hacemos el desarrollo y simplificamos, quedaría como menos el momento, menos el cortante por delta X, menos P por A por lambda por delta X al cuadrado, más el momento, más el incremento de momento, tiene que ser igual con 0. Con este se simplifica. Y si despejamos el incremento de momento va a ser igual a el cortante por delta X más P por A por lambda por delta X al cuadrado. Entonces vamos a dividir todo entre delta X y nos queda de la siguiente manera. El incremento de momento con respecto a X va a ser igual al cortante más P por A por lambda por, en este caso sería nada más por delta X, ¿no? Y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con sumatoria de fuerzas verticales. Cuando delta X, o el límite, cuando delta X tiende a 0, esto nos va a quedar como la derivada del momento con respecto a X va a ser igual al cortante
más, y como este va a tender a cero, todo este término se va a hacer cero, ¿no? Entonces ya lo eliminamos y tendríamos la siguiente relación, ¿no? La derivada del momento con respecto a x va a ser igual al cortante. Si integramos, bueno, si despejamos, va a quedar que la derivada del momento va a ser igual al cortante diferencial de x. Cuando integremos, nos va a quedar que el momento va a ser igual a la integral del cortante diferencial de x más una constante de integración, que en este caso le vamos a poner C2. ¿Okay? Entonces, si tenemos la carga y la integramos, nos va a dar el cortante. Si integramos el cortante, nos va a dar el momento. Si tenemos el momento y lo derivamos con respecto a x, nos va a dar la función de cortante. Y si derivamos la función de cortante con respecto a x, nos va a dar la función de carga. Entonces, esas serían las relaciones que vamos a trabajar, las que vieron ya en su curso de estática, ¿no? Okay, esas son las primeras que vamos a ver. Okay, vamos a ver. Entonces, el cortante va a ser igual a la integral de carga diferencial de x más una constante de integración. Y la función de momento va a ser igual a la integral del cortante diferencial de x más una constante de integración. ¿Okay? Básicamente esa integral pues es el área bajo el diagrama de cortante o bajo el diagrama de carga, ¿no? Que nos van a dar las variaciones de cortante y momento entre dos puntos que estemos analizando de nuestra viga, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Entonces, la deducción viene a partir de ese análisis de un diferencial o un incremento de x. Y ahora vamos a hacer lo mismo para establecer la relación entre el momento, la pendiente y la deflexión. ¿Okay? Que sería el siguiente punto. Relación entre momento, pendiente y deflexión. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas jóvenes hasta acá? Ah, ok. Muy bien. Vamos a... Te voy a prender la cámara. Bueno, vamos a ver. Me avisa cuando ya vean. Bueno, espero que se alcance a ver ahí. Bueno, aquí hay un apoyo, aquí otro apoyo. Y aquí hay una reglita flexible, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es la interpretación de lo que sería la pendiente y de lo que sería la deflexión. Ay, no se alcanza a ver los dos al mismo tiempo. Bueno, amigos, se alcanza a ver el azul, ¿no? Ahí está. ¿No? Por acá. Ahí está. Ok. Entonces tenemos la viga, tenemos los apoyos. Vamos a cargar la viguita. Okay, ahí se ve, ¿no? La deformación sería la elástica de la viga, ¿no? O la forma en la que se presenta la deformación. Si yo trazo una tangente a cada punto deformado de la viga, eso es lo que llamamos como pendiente, ¿no? Esa sería la pendiente de la viga. Si dan cuenta, pues la pendiente va variando con respecto a la posición. No es la misma pendiente que está aquí en el apoyo, ¿no? Espero que se alcance a ver la viga. No es la misma pendiente que está aquí en el apoyo, acá, que la que está en el centro del claro, ¿no? Ni la que está acá, dependiendo de cómo coloque la carga, ¿no? Si la carga la coloco al centro, evidentemente esta pendiente del lado izquierdo es la misma que la del lado derecho, ¿no? Okay. Ese sería lo que físicamente estaríamos interpretando como la función de pendiente, que es la tangente de la elástica de la viga, ¿no? Ahora, en cuanto a la deflexión, pues la viga originalmente no está deformada. Si yo sigo dibujando la línea neutra de la viga antes de deformarse y después le aplico la carga, la distancia
vertical que va a haber entre la posición no deformada al punto deformado es lo que conoceríamos como deflexiones. De acuerdo a la posición, pues la deflexión va a variar. En los apoyos, la deflexión vale 0, ¿no? Porque hay una restricción al desplazamiento vertical, pero en cualquier otro punto de la viga sí se está presentando una deformación para este caso, ¿no? Entonces aquí es evidente que la deformación máxima se encuentra al centro del claro de la viga, ¿no? La función que describe la deflexión y la función que describe la variación de pendiente es la que vamos a estar trabajando durante el primer tema de la unidad número 1, ¿no? Cómo varían las pendientes con respecto a la posición y cómo varían las deflexiones con respecto a la posición. Dependiendo del tipo de apoyo, dependiendo del tipo de carga, ¿no? Dependiendo del material, dependiendo de la sección de la viga, ahorita vamos a ver que de eso va a depender qué tanto se deforme y por lo tanto qué tanto sea la magnitud de las pendientes. Aquí nada más de manera visual, ¿dónde se encontraría una pendiente máxima, por ejemplo? En los extremos, ¿no? Había una mayor pendiente que en el centro. De hecho, la pendiente en la deformación máxima debería ser 0, ¿no? Ahí debería haber una pendiente igual con 0. Entonces, empezamos con pendientes en los apoyos, en este caso, que son mucho más grandes que la que está al centro del claro. ¿Qué tanto varía? Eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Durante esta primera parte del curso. Okay. ¿Preguntas, jóvenes? Ahorita lo seguimos dibujando aquí en el Paint, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a retomar esta parte. Me avisan cuando vayan a ver la pantalla. Ok, muy bien. Bueno, aquí imagínense que estamos tomando un diferencial de la viga que acabamos de ver, ¿no? Y vamos a suponer que esta deformación es únicamente por momentos en los extremos. Bueno, ahorita ya no lo expliqué esa parte, pero únicamente va a haber momentos en los extremos de ese diferencial de X. Y a partir de esto vamos a hacer el análisis, ¿no? Tenemos una línea punteada ahí en negro que sería la posición original de la viga. Luego tendríamos la línea azul que nos representa la viga deformada en ese pedacito. La línea punteada en moradito es la fibra neutra. Esa conserva la misma longitud antes y después de la aplicación del momento. Como podemos ver, la fibra superior está sufriendo un acortamiento y la fibra inferior está sufriendo un alargamiento, ¿no? Está la compresión en el lecho superior y la tensión en el lecho inferior, debido a los momentos en los extremos. Lo que nos interesa entonces es ver cuánto vale ese diferencial de la pendiente en esa posición, en ese segmento o en ese diferencial de X de la viga. Podemos ver, por ejemplo, aquí del lado izquierdo, que hay una, bueno, vamos a llamarla aquí, es una diferencial de la longitud. Del lado 1, esta es del lado 2, ¿no? Cada uno pues va a tener su propio de teta 1 y de teta 2 con respecto a la fibra neutra. ¿Okay? La distancia de la fibra neutra a la parte más alejada de la viga, ya sea del lado superior o del lado inferior, la vamos a llamar C, ¿no? Eso ya lo vieron en mecánica de materiales, me parece, ¿no? Esa es la distancia de la fibra neutra o el eje neutro al borde más alejado de la viga. Y lo que nos interesa conocer es cuánto vale este de teta x. Si yo saco la tangente en este punto y lo calculo el ángulo con respecto al eje neutro o a la fibra neutra, ese sería también el diferencial de la pendiente, ¿no? O la pendiente. Vamos a unir dos triangulitos, que me parece que es una de las formas más fáciles de poder entender esta parte. Por ahí hay diferentes metodologías para obtener esta relación entre momento, pendiente y deflexión. Esta deducción viene en el libro de H.H. West, que me parece un poco más fácil de entender y es desde el punto de vista geométrico, ¿no? Veíamos que la tangente a cualquier punto deformado es la pendiente y por lo tanto esa pendiente pues viene siendo la derivada de la deflexión. Ese sería básicamente el concepto importante que vamos a ver también ahorita, ¿no? Okay. Para ángulos pequeños, que sería también una de las hipótesis o de las simplificaciones que vamos a hacer, para ángulos pequeños,
la tangente de teta va a ser igual a teta. Entonces, por ejemplo, de teta 1 va a ser igual a dl1 sobre c, ¿no? Y de teta 2 va a ser igual a dl2 sobre c. ¿Vale? De tal manera que d teta, que sería la suma de los dos, va a ser igual a d teta 1 más d teta 2. Si desarrollamos esta parte, d teta va a ser igual a dl1 sobre c más dl2 sobre c. Si lo simplificamos más, vamos a volver a copiar esta parte. De teta va a ser igual a dl1 más dl2 sobre c. Y dl1 más dl2, de acuerdo al triangulito que vimos aquí, pues sería qué tanto se acorta toda la fibra superior, ¿no? La suma de esas dos sería el acortamiento total de la viga. Vamos por acá. Entonces, d teta va a ser igual a dl sobre c. Okay. Para calcular dl, es decir, cuánto se acortó la fibra superior, vamos a trabajar en la hipótesis de que estamos trabajando en el rango elástico lineal del material y por lo tanto la ley de Hooke es aplicable, ¿no? Donde los esfuerzos, dijimos que son proporcionales y esa proporcionalidad nos da el módulo de elasticidad, es igual a las deformaciones unitarias. El cálculo de deformaciones unitarias sería igual a lo que se acortó la fibra entre la longitud original de ese segmento. La longitud original de ese segmento es dx, ¿no? Vamos acá, entre dx. Módulo de elasticidad es una propiedad del material y el esfuerzo en este caso sería el esfuerzo en flexión de la viga. ¿Sí recuerdan cómo se calcula el esfuerzo en flexión? Más o menos. Es igual al valor del momento por c sobre i, ¿no? Que i es es la inercia de la sección de la viga. Okay. Ok, pues de aquí lo que nos interesa despejar es dl, ¿no? dl va a ser igual a e o epsilon por delta x. Y este valor de deformación unitaria lo vamos a despejar de la proporción de esfuerzo, ¿no? Entonces, deformación unitaria va a ser igual al esfuerzo de flexión sobre el módulo de elasticidad. Y esto va a ser igual a m por c sobre e. Okay, si sustituimos esto en la expresión de dl, nos quedaría como d teta va a ser igual a dl, que sería m por c por delta x sobre c por EI, ¿no? Okay. Si simplificamos, pues este término se va a eliminar y d teta va a ser igual a m sobre EI diferencial de x. Okay. Entonces por ahí ya vemos involucrado el valor de momento y vemos que también esa deformación o esa pendiente de la viga depende también del material y depende de la inercia, que sería una propiedad de la sección, ¿no? Okay. Perfecto. Entonces, si integramos ambas partes de la ecuación, ¿no? Nos quedaría que las pendientes, o la función de pendiente, va a ser igual a la integral de momento sobre EI diferencial de x más una constante de integración. Vamos a copiarla, vamos a mandarla acá. Eso es a partir de considerar que estamos trabajando en el rango elástico del material, es decir, que las deformaciones que vamos a ver en la viga pues no van a ser como las que vimos ahorita con la regla de plástico, ¿no? Donde sí las deformaciones son bastante excesivas, ¿no? Suponemos que son pequeñas, ¿no? Esos valores de pendiente y esos valores de flexión. ¿Okay? Muy bien. Ahora nos falta la relación entre pendiente y deflexión. Esa relación pues ya la vemos un poco más a partir desde el punto de vista geométrico, ¿no? Donde la derivada de la deflexión nos va a dar la pendiente, ¿no? Ese es un concepto que ya han trabajado en sus cursos de
análisis, ¿no? En cálculo diferencial, ¿no? Entonces, la derivada, bueno, vamos a llamar primero, a Y le vamos a llamar que son las deflexiones, ¿no? En algunos libros le llaman también como flechas, ¿no? ¿Ok? De tal manera que la derivada de la función de deflexión me va a dar la pendiente, ¿no? Entonces, conceptualmente, la derivada de la deflexión con respecto a la posición nos va a dar las pendientes, ¿no? En ese despeje, la derivada de y va a ser igual a la pendiente diferencial de x, y por lo tanto, si yo integro ambos lados de la ecuación, me va a decir que las deflexiones va a ser igual a la integral de la pendiente diferencial de x más una constante de integración, ¿no? Aquí vamos a escribir acá. Entonces, la deflexión va a ser igual a la integral de las pendientes diferencial de x más una constante de integración. ¿Okay? Si yo tengo la función de momento y la integro, bueno, la divido entre d y la integro, me va a dar la función de pendientes. Y si yo integro esa función de pendientes, como tal, tengo la función de deflexiones de la viga, ¿no? Matemáticamente se puede calcular cualquier viga siempre y cuando tengamos la función de carga o sea una viga estáticamente determinada donde la función de momento se pueda calcular por estática, ¿no? Esas constantes de integración se pueden obtener por condiciones de frontera de nuestra viga y en algunos casos vamos a ocupar algo que se llama constantes o condiciones, perdón, de continuidad, ¿no? Eso ya lo veríamos más adelante. En principio trabajaríamos con condiciones de frontera. Entonces aquí lo importante sería ahorita entender la relación entre carga, cortante y momento, entre momento, pendiente y deflexión. Entonces aquí vemos los parámetros que intervienen en la deformación de la viga. En este caso sería la magnitud del momento, ¿no? El material que interviene desde el punto de vista del modo de elasticidad y la inercia, que sería una forma, o que sería la forma de la sección, ¿no? En el ejercicio que hicieron el día viernes, el material ya no lo podían cambiar, ¿no? Les había comentado que eran hojas únicamente, ¿no? En ese sentido, pues ya no se puede hacer nada. El valor de momento hasta cierto punto estaba limitado al valor que generaría la carga de un kilogramo, ¿no? Entonces por ahí se supone que el valor de momento iba a ser el mismo para todos. Lo único que podían ustedes variar sería en este caso la propiedad de la sección. Y por ahí ustedes plantearon diferentes formas de sección. Algunos hicieron esto, otros hicieron esto con las hojas y algunos hicieron esto, ¿no? Algunos sí lo confinaron, ¿no? ¿Okay? Algunos con más grosor acá, ¿no? Otros con menos grosor, ¿no? Algunos sí ocuparon las tres hojas y las doblaron de tal manera que quedaba una sección cajón, ¿no? Otros simplemente enrollaron las hojas y las dejaron así. Entonces el material no iba a cambiar, el momento en teoría no iba a cambiar porque era la misma carga, por ahí puede haber diferencias, se ocuparon diferentes líquidos y por ahí el peso del envase, ¿no? Pero en términos generales debería ser el de 1 kilogramo. Entonces, estas fueron las formas que yo más o menos vi en la mayoría de ustedes, ¿no? Y lo que estuvieron variando como tal era la sección. ¿Okay? ¿Qué vos? Pues yo cuando lo hice la primera vez hice una viga ahí, pero vi que era muy complicado, o sea, me la compliqué mucho. Lo que hice fue doblar la primera hoja y me quedó el patín superior grueso, lo mismo para el patín inferior, y después uní el alma que también estaba gruesa. Eso fue lo que yo hice, por ejemplo. Pero después ya vi que hay soluciones más eficientes, por ejemplo, esta, ¿no? Esta es una solución más eficiente, ¿no? Es más fácil de hacer. De elaborar, esta está más complicada, ¿no? Porque hay que ver que la conexión aquí y aquí tiene que estar bien chida, porque si no va a fallar. Lo que yo coloqué fue unos atizadores acá. Si lo vemos aquí en 3D, aquí le coloqué unos atizadores. Acá, a cada cierta distancia le coloqué unos pedacitos de papel grueso para que no se moviera la vía. Cuando yo lo cargué, lo más probable es que por torsión iba a fallar, ¿no? Entonces, para rigidizar un poco más la sección, le coloqué esos elementos, ¿no? Bueno, yo hice una sección I. Déjenme ver si lo tengo por acá. O ya la fueron mis niñas. Híjole, creo que ya se la llevaron mis hijas.
Mañana se las presento, pero sí lo elaboré. Era una. Ah, quizás, espérenme. Ay, vamos a ver. Mm, mm. Déjenme ver la cámara. ¿Sí ya se ve? Ah, ahí está. ¿Sí se ve ahí la viga? Es una sección I. Es una sección I. Y le puse unos atizadores acá, laterales. Acá, acá y en el extremo. Y ya nada más lo cargué. De hecho, se ve medio. Ahí el problema fue que si no lo tenía estos atizadores de acá, la viga se iba a torcer, ¿no? Iba a hacer esto así, se iba a torcer, ¿no? Entonces, para evitar eso, le coloqué estos elementos que rigidizaban más mi sección. Esa fue mi propuesta, que fue un poco más complicada de elaborar, pues, ¿no? Sí me la. Bueno, yo quería hacerlo algo así, pero ya después vi sus propuestas y de las que me parecieron más interesantes fue el que era como un canal, ¿no? Como si fuera una lámina, ¿no? Como un acordeón. Ese me pareció interesante, ¿no? No sé, alguien propuso algo diferente a lo que les mostré acá, porque no revisé todas, ¿no? Nada más revisé algunas. Ajá. Ujú. Ah, ok, aquí ¿Así? ¿O no? ¿Sí están viendo la pantalla? Ok, esa es otra manera, ¿no? Algunos nada más pegaron los tubos, como por ejemplo el puente del tecnológico. La calzada está hecha de tubos de acero, ¿no? Básicamente eso se replicó con esta propuesta de algunos compañeros, ¿no? Que también me parece mucho más rápida. En el sentido de rapidez está rapidísima. Nada más haces churrito o haces, este, enrollas pues la hoja, incrementas rigidez porque incrementas la sección y nada más pegas las tres para que puedas soportar aquí la carga, ¿no? Entonces me parece que también ese estuvo interesante. ¿Algo diferente? ¿Alguien propuso algo diferente? Ah, ok. Parecido a la tercera opción, a la C. Ah, ok. Sí, es que esa me parece que si pegabas las tres hojas y las doblabas así, se incrementaba bastante la rigidez y luego la forma triangular también le da bastante estabilidad, ¿no? Es como una lámina, ¿no? Entonces esas fueron las alternativas que vi. La D, pues fue la que yo hice, pero sí me costó un poco más de trabajo. Este, por ahí vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, sobre todo para desarrollar su criterio antes de ver los temas, ¿no? Entonces lo que buscábamos a lo mejor era tener una mayor inercia y el hecho de incrementar la inercia fue que el grosor como tal de la sección se incrementara, porque si lo hubiéramos hecho solamente con esta forma del papelito así, ¿no? Con la pura forma así, o incluso si hubiera sido la forma así, si no tuviera el suficiente grosor, cuando venga la carga, pues esta parte se va a deladear, ¿no? Va a fallar, que es lo más probable. Se tenía que haber incrementado o rellenado con algo esta parte, ¿no? O las paredes de la viga un poco más gruesas, ¿no? Para que pueda aguantar, ¿sale? En mi caso fue colocarle esos elementos como atizadores, ¿no? Ahí, para que tuviera un poco más de estabilidad o rigidez la viga, ¿no? Ok. Entonces, los parámetros que vamos a ver durante el curso, pues van a ser esos para la deformación. Va a depender de la carga, va a depender del modo de elasticidad, va a depender de la inercia. Por aquí no está otro término de manera explícita, pero la longitud tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué pasa si la longitud es muy grande? De 0 a L, por ejemplo. La deformación se va a incrementar o va a reducir. Incrementar, ¿no? Incrementar. Entre mayor longitud tenga mi elemento, más deformación va a tener, ¿no? Y por lo tanto tengo que incrementar algún otro parámetro para reducir la deformación, en este caso cambiar el material o incrementar la rigidez de la sección con el incremento de inercia. En el caso puede ser las hojas,
Sí, o sea, más hojas para por ejemplo, el cartón tiene esta forma, ¿no? Los que, pues si pueden cortar una caja de cartón, más o menos es esta forma el del cartón, ¿no? Son onduladas, ¿no? Pero básicamente es un sándwich, ¿no? Son dos tapas y dentro viene una forma corrugada o una forma como una onda, ¿no? Depende de cómo vean la caja. Y eso es lo que le da la resistencia al cartón, pues, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver antes de terminar la sesión condiciones de frontera, ¿no? Y a lo mejor ahorita que lo vieron con la, este, con la regla, se recuerda un poco más. Ok, entonces la condición de frontera pues va a depender de la condición de apoyo, ¿no? Vamos a cortar acá, ¿no? Hay más viga, pues, ¿no? Adelante, a la derecha. Entonces, podemos tener condiciones de frontera en cuanto a fuerza y podemos tener condiciones de frontera en cuanto a deformación. Generalmente esas condiciones son cuando conocemos el valor de momento o el valor de cortante o cuando conocemos el valor de pendiente o el valor de deflexión. ¿Vale? Esas serían las condiciones. Por ejemplo, cuando yo aplique carga vertical así hacia abajo en esta viga, este extremo sí se va a deformar, ¿no? Va a tener esta forma que vimos ahorita, ¿no? Así, este también se va a deformar así, y este sí se va a deformar diferente, ¿no? Vamos acá. Este como tal no es una condición de apoyo, no es una condición de extremo, ¿no? Okay. Pero este sí se deformaría, ¿no? Depende de que tenga de este lado de la viga, aquí sí va a haber una deformación. Entonces, en parámetros o condiciones de frontera de la fuerza, tenemos lo que sería el cortante y el momento. Para este tipo de apoyo, lo único que conozco es que el momento tiene que ser igual con cero, ¿no? Entonces aquí el momento, bueno, vamos a poner este lado. El momento es igual con cero. No hay una fuerza que me restrinja la rotación. Y eso fue evidente ahorita con la viga, ¿no? Vieron que se curveaba así, ¿no? Entonces aquí no hay una fuerza que restrinja la rotación de ese punto. Por lo tanto, el momento vale cero. Lo mismo para el otro tipo de apoyo, ¿no? Para el rodillo también sabemos que el momento es igual con cero y el cortante para ambos casos es diferente de cero, que sería el valor de la reacción, ¿no? El cortante es diferente de cero. Como tal, la condición de frontera que conozco sería el momento en este caso y aquí también el momento. Es decir, sin yo hacer un análisis, sin calcular por estática, yo sé que el momento para ese apoyo vale cero, ¿no? Okay. Son condiciones que yo conozco a priori, ¿no? Son condiciones que yo conozco por el tipo de apoyo, a diferencia que lo que sería el empotramiento. Aquí el momento es diferente de cero y el cortante también es diferente de cero, ¿no? Va a haber un valor de cortante y va a haber un valor de momento. Por lo tanto, ahí no conozco nada en cuanto a la fuerza para ese tipo de apoyo. Ahora, para un extremo libre, si no hay un momento puntual o no hay una carga puntual en el extremo, ¿no? Lo que sabemos es que el momento es igual con cero y el cortante también es igual con cero, ¿no? Esas son condiciones que yo conozco para un extremo libre antes de iniciar el ejercicio, a menos de que aquí hubiera una carga puntual o un momento puntual, ¿no? Porque esos serían los valores iniciales de cortante y de momento, ¿no? Entonces suponemos que no hay carga en el extremo, ¿no? Ahora, en cuanto a la deformación, serían los valores de pendiente y de flexión. Aquí, si yo trazo la tangente, en este punto, va a haber un valor de pendiente. Entonces, la pendiente aquí es diferente de cero, perdón, va a haber un valor de pendiente. Pero la deflexión, es decir, cómo cambia la posición de este punto con respecto a antes y después de la carga, pues básicamente no varía, ¿no? Es el mismo. Por lo tanto, la deflexión es cero, ¿no? Esa sería una condición de frontera para ese tipo de apoyos. Ese sí lo conozco. Y lo mismo va a ocurrir para el rodillo. La pendiente va a ser diferente de cero. Aquí va a haber un valor de pendiente. No lo conozco porque depende de la carga. Y va a haber un valor de deflexión. Y ese sí lo conozco. La deflexión para ese apoyo vale cero, ¿no? Este punto es el mismo antes y después
de la aplicación de carga, ¿no? Ese valor sí lo conozco. Ahora, para el empotramiento, aquí la pendiente vale 0 porque hay una fuerza que se opone a la rotación. Aquí la pendiente sí la conozco. La pendiente para este tipo de apoyos es igual a 0, ¿no? Sí lo conozco. Y la deflexión también es igual con 0, ¿no? La posición original en este extremo es la misma antes y después de la aplicación de carga, ¿no? Estos valores, entonces, en la deformación, sí los conozco antes de resolver el problema. Tanto la pendiente como la deflexión es igual con 0. Y ya en el último caso, que sería el extremo libre, pues aquí sí va a haber una pendiente y también va a haber una deflexión, ¿no? Hay un desplazamiento vertical. Entonces, la pendiente es diferente de 0 y la deflexión es diferente de 0. Son valores que yo no conozco antes de resolver el ejercicio. ¿Okay? Con estas condiciones de frontera, yo voy a poder calcular las constantes de integración que vimos en la relación de carga, cortante, momento, pendiente y deflexión. ¿Vale? ¿Sí? Eso es importante que más que se los aprendan de memoria, que los entiendan, ¿no? Que dependiendo del tipo de apoyo, así va a ser la fuerza y la deformación, ¿sí? Vamos a ver, nada más dejen de compartir para que pueda ver mi WhatsApp. Ok, muy bien. ¿La fuente cuál sería? O su... Ajá, pues, ¿dónde lo consultó? La imagen, pues, para saber. Ok. Ah, ok. Vamos a ver. Ya lo vi. Vamos a pegarlo aquí. ¿Ya están viendo la pantalla otra vez? En mi WhatsApp, pero vamos a ver. Ahí está, ¿no? ¿Se lo ven? Ok, ese es este momento, ¿no? Ahí la convención de signos para el momento está invertido respecto a lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Ahí se grafica con respecto a la tensión. Son valores o gráficas de momento que nos representan dónde están las tensiones de mi elemento, ¿vale? Entonces, lo que vamos a trabajar aquí para el diagrama de momento va a ser al revés. Las compresiones son las que vamos a graficar con el diagrama de momentos. Así como lo presentas o lo buscaste en el internet, esas gráficas de momento nos representan las posiciones de tensión del elemento, ¿vale? Entonces, básicamente será al revés lo que vamos a ver, ¿no? O invertido lo que vamos a ver. No sé cómo lo trataron en estática, así, con esta convención. Vamos a pegarlo aquí en el Paint. ¿Lo ven? Ok. Sí, sí se ve, ¿verdad? Antes de empezar a dibujar, pues. Muy bien. Entonces, vamos a ver, la deformación de la viga primero, ¿no? Se deformaría más o menos así, ¿no? Ok. Entonces, en la parte superior habría únicamente tensiones y en la parte inferior únicamente compresiones. Si se da cuenta, si esto lo tomamos como si fuera el eje de nuestra viga, lo que me está diciendo mi diagrama de momentos en este caso es que en el hecho superior se van a presentar las tensiones y va a haber una tensión máxima en el empotramiento, ¿no? Eh, en nuestro curso lo vamos a ver al revés, ¿no? Lo vamos a ver así, ¿no? Lo que vamos a representar van a ser las compresiones, ¿no? Sería casi. Por ejemplo, para una viga simplemente apoyada, pues la deformación sería de esta manera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí estarían las compresiones y aquí estarían las tensiones. Si te das cuenta, en el diagrama que tú presentas estás dibujando o estás graficando las tensiones. En el que vamos a ver en el curso, lo que vamos a dibujar es dónde se presentan las compresiones, ¿no? Que sea la convención que vamos a trabajar. Entonces, el diagrama que dibujaríamos para esa viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida sería este diagrama, ¿no? Aquí estaría el momento máximo, ¿no? ¿Vale?
Y lo mismo para este, ¿no? En este caso, esta viga se deformaría así, ¿no? El momento iría en esta dirección. Aquí el momento de embotamiento va en esta dirección. Y por ejemplo, este se invertiría, ¿no? Este diagrama se vería así, con la convención de compresiones. Aquí va a estar compresión, tensión, y en el apoyo aquí va a estar la tensión y aquí va a estar la compresión, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo vieron ustedes en estática. ¿Qué representaban con su diagrama de momentos, las compresiones o las tensiones? Las tensiones. Compresiones, perfecto. Pues va a ser lo mismo que trabajemos acá. La mayoría de los libros en México me parece que es la misma compresión. Algunos libros de Estados Unidos ya lo trabajan directamente con tensión. Para que la convención de signos que vamos a trabajar para los balances y para las secciones que vamos a tomar, representaría como tal las compresiones, ¿no? Entonces trabajaríamos con lo que yo dibujé ahí, como en cafecito, o sí, este color, y no como lo que viene en lo que compartió su compañero, ¿no? Ok, esas son, bueno, lo que compartió son diagramas de momento, ¿no? Para diferentes tipos de viga. Ahí no nos dice nada, por ejemplo, de la condición de frontera, pero ahorita sí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí la pendiente, aquí es igual con cero, la deflexión es igual con cero. En este punto, el momento es igual con cero y el cortante es igual con cero. En esta viga simplemente apoyada, aquí el momento es igual con cero y la deflexión es igual con cero. Y para este extremo, el momento es igual con cero y la deflexión es igual con cero. En esta viga, aquí tenemos la pendiente igual con cero y la deflexión igual con cero. Y en este extremo de este rodillo, aquí lo que hacemos es que el momento es igual con cero y la deflexión es igual con cero. Esas serían las condiciones de frontera para esas vigas que compartió su compañero en el grupo de WhatsApp. Los diagramas de momento los vamos a tomar en la representación de compresiones, ¿no? Donde se presentan las compresiones en mi elemento. ¿Vale? Muy bien. Eh, ¿Preguntas, jóvenes, antes de terminar la sesión? Ah, sí, sí. Ok. ¿Este? Este. Ah, este. Ok. Sale. Ok. Ujú. Entonces ya podemos comenzar a resolver ejercicios, ¿no? Vamos a ver unos con carga de fronte distribuida, con carga triangular, y a lo mejor los más complicados que vamos a ver son con carga puntual, ¿no? En ese sentido son complicados porque no solamente una función me va a describir el comportamiento de cortante y de momento y por lo tanto de pendiente y de flexión a lo largo de toda la viga, ¿no? Va a haber dos funciones de cortante, dos funciones de momento, dos funciones de pendiente y dos funciones de deflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con una viga con dos cargas puntuales, tendríamos tres funciones de cortante, tres funciones de momento, y eso ya lo vuelve un poco más complejo, ¿no? Entonces, para esta parte, donde estaríamos viendo doble integración, vamos a tratar de ver primero funciones de carga que se apliquen en toda la longitud de la viga, ¿no? Y ya después veríamos un ejemplo con una carga puntual para que ya cuando trabajemos con cargas más complejas o con varios tipos de carga, ya empecemos a aplicar el método de área de momentos, ¿no? Que sea un poco más versátil para ese tipo de vigas con ese tipo de cargas, ¿no? Muy bien. Entonces, nada más deje pasar la asistencia. Se supone que también descargué